Televisa presenta. Buenas tardes, mi nombre es Juan Jesús Flores Castro y en este video voy a hablar de lo que tratan los capítulos 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del libro de Ética para Amador del autor Fernando Savater. En el capítulo 4 nos habla, y el capítulo es titulado Date la buena vida. En este capítulo el autor nos trata de explicar que todas las personas queremos de vivir una vida digna, es decir, una vida llena de comodidades, pero en realidad muchas veces no sabemos lo que significa tener una buena vida. En algunos casos, o en la mayoría de veces, las personas creemos que tener una buena vida significa tener dinero, tener cosas caras o, por ejemplo, hacer lo que nosotros queramos, lo que si nos dé la gana. Pero aquí el autor no da esa postura frente a la buena vida, sino que es algo completamente diferente. Él nos dice que la buena vida no se trata de las comodidades ni de lo anterior, sino que se trata de tener buenas relaciones con las personas, con la sociedad. Esto es para que podamos vivir en compañía y en conjunto con las demás personas. Porque como dice el autor, el humano no puede vivir completamente solo. Para que el humano sea feliz tiene que convivir con las personas, y para esto es donde entran las relaciones buenas con las personas, es decir, como por ejemplo las amistades. Pero aquí en las amistades y en otras relaciones con las personas entra la elección de las cosas generales que va más adelante de este libro. Aquí nos pone el ejemplo de tratar con respeto a las personas, el hacer el bien a los demás, convivir y respetar a todas las personas que nos encontramos en nuestro camino, en nuestra vida. Y también no usar a las personas como unas personas de beneficio, sino que esas personas no sean para tu beneficio, sino que trates de convivir con ellas solamente por algo, por interés o algo así. De eso no se trata. Se trata de que tengamos una sana convivencia entre ambos, de nosotros hacia ellos y de ellos hacia nosotros. Después en el capítulo 5, que se llama Despierta Baby, nos habla que, bueno, el autor nos dice de cómo muchas cosas y muchas personas viven su vida sin pensar, como si estuvieran pues dormidos, porque hacen lo que otras personas hacen y se dejan llevar por la moda o las costumbres de las demás personas, pero no se basan en su persona. Aquí nos trata de cuestionar sobre este tema en general. Aquí el autor Fernando Savater nos hace como un cierto tipo de razonamiento, nos hace, como lo dice en el capítulo, nos hace despertar, y esto se refiere a que tenemos que pensar por nosotros mismos en cómo hacer las cosas, en lo que hacemos, en por qué está bien o por qué está mal. También nos trata de dar a entender de cómo gestionar nuestras decisiones, si es una decisión buena o una decisión mala, tratar de analizar antes de realizar cualquier cosa. No solamente es vivir la vida en automático, de llevar la vida relajada o que el tiempo pase por sí mismo, tratar de vivir la vida solamente porque sí. Ese no es el punto de vista que nos da el autor. Nos dice que mientras estés haciendo algo, tienes que pensar en qué estás haciendo realmente y por qué lo haces. Si lo haces para un bien o para algún mal. En el capítulo número 6, titulado Aparece Pepito Grillo, el autor nos habla de una manera en la que interpreta la conciencia desde la perspectiva de un personaje para tratar de comprenderla de una manera más fácil. Nos habla sobre la conciencia, que es una voz interior que tenemos cada uno. Cada persona tiene su propia conciencia, y esto lo hace como una voz que surge desde el interior de una persona, así como pasa en Pinocho, donde el grito es como una persona que está dentro de otra persona para pensar por ella. Pero aquí en este libro de Ética para Amador nos habla que se interpreta como una manera en la razón de las personas para tratar de pensar antes de actuar ante cualquier cosa. Y eso es por eso que nos enseña a cómo integrarnos en la sociedad y pensar antes de hacer cualquier cosa. Por eso nos dice que antes
de hacer cualquier cosa tenemos que pensar si es lo correcto lo que vamos a hacer o no. En el siguiente capítulo, en el capítulo número 7, donde se titula Ponte en su lugar, el autor nos trata de ponernos un ejemplo de cómo es la empatía de las personas, por ejemplo, la capacidad de entender cómo se sienten las personas del exterior ante alguna situación que cometas. Aquí Sabater nos explica una de las claves para entender cómo se sentirían las demás personas si tú hicieras algo. Como por ejemplo, aquí nos dice que antes de hacer cualquier cosa, como lo viene diciendo en capítulos anteriores, dice, antes de actuar, tenemos que pensar para analizar y pensar en qué podría afectar y qué podría provocar nuestras acciones o nuestras cosas que hagamos. Entonces aquí es donde analizamos si las cosas están bien o están mal. También aquí nos dice de cómo las personas, cómo todas las personas tenemos sentimientos y mediante los sentimientos podemos interpretar la empatía de diferentes formas dependiendo la mentalidad de cada persona o la manera en que las personas vean las cosas a su alrededor, porque cada persona tiene su propio pensamiento y el pensamiento que, por ejemplo, tenga una persona no lo va a tener otros 10 personas, porque son completamente diferentes los pensamientos de cada persona. Es así como funciona la empatía, interpretándolo de acuerdo a lo que piensa cada persona. En el capítulo número 8, que se llama Tanto Gusto, en este capítulo el autor Fernando Sabater nos trata de hacer diferenciar entre el placer y el disfrutar, porque aquí nos dice que estas dos cosas son completamente diferentes y hay ocasiones en las que las confundimos. Por ejemplo, aquí nos dice que no todo lo que da placer es bueno, pero tampoco todo lo que es bueno da placer. Esto es porque tenemos que aprender a distinguir entre una cosa y otra para así entender en en qué cosas nos ayudan o en qué cosas nos perjudican según lo que hagamos. Aquí no se trata de dejar de disfrutar solamente por elegir los placeres de la vida o, por ejemplo, elegir lo bueno de la vida, sino de entender y distinguir entre una cosa y otra distinguir entre una cosa y otra para de esta manera analizar qué está bien y qué está mal. Eso es como se interpreta. Y después en el último capítulo, el capítulo 9, nos habla de las elecciones generales, así se llama, en el capítulo 9. Aquí en este capítulo, que es el último, nos habla de cómo tomamos nuestras propias decisiones en la vida. Por ejemplo, cada persona que vive su vida de una manera, por decirlo, digna o de una manera responsable, eh, en todo momento va a tener elecciones, por ejemplo, en qué estudiar, con quién con quiénes son tus amistades, cómo tratar a los demás y así, por ejemplo, cualquier cosa que se atravesca en día a día. Y también a partir de aquí de las decisiones puede llegar a haber consecuencias. Por ejemplo, aquí nos dice que ser libre no significa que podamos elegir lo que queramos. También significa que debemos aceptar que cualquier cosa nos puede salir mal, pero esto es por nuestra propia decisión y esto quiere decir que no hay como una fórmula a seguir para que todo en la vida nos salga bien.